Hola amigos. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo ocurrido en la sesión del día 27 de febrero del 2020. ¿Vale? Bueno, nada, como estos días atrás se está repitiendo el patrón de que hay muchísimo volumen, ¿de acuerdo? Y para nosotros es un poco más complicado porque los clímax, digamos que se ven menos o se esconden un poco más entre todos esos volúmenes, ¿vale? Además podemos ver como, fijaros como casi toda la primera parte de la sesión, yo siempre tengo esta línea roja marcada, por ejemplo en el Dow en 1000 contratos, y cuando pasas de esos 1000 ya considero que es bastante volumen y fijaros la cantidad de veces que el precio, o sea que el volumen estuvo por encima de esos 1000 contratos, ¿vale? Digamos que los clímax buenos auténticos se nos disfrazan entre un montón de barras de volumen más normales y se nos hace un poco más complicado. Pero bueno, al final hay que buscar las zonas relevantes, la señal de disparo, que haya clímax y ya está, no hay más historia, ¿vale? En principio ayer, pues nada, empezaba el mercado aquí donde empieza el volumen grande, ¿de acuerdo? Empezó aquí en un pequeño lateral que no iba a ninguna parte, el precio subió hacia arriba, llegó a una zona que teníamos marcada, pero ahí no tuvimos ni vela de rechazo, ni clímax, ni nada, con lo cual no pudimos coger ese giro. Vale, el precio se volvió a corto, hizo un impulso bastante largo, o sea, con bastante intención y interesante, ¿vale? Llegó a esta zona, se dio la vuelta, aquí no teníamos nada marcado en ese momento, lo marcamos después, ¿vale? Y aquí una especie de retroceso a toda la zona de apertura. Teníamos esa zona marcada, pero lo que os decía, aunque aquí hay una vela de rechazo, ¿vale? Pero tenemos varias barras de volumen muy grandes, el volumen en general está muy alto, con lo cual yo ahí tampoco consideré que era un posible giro o que era un retroceso, no consideré que era nada especialmente remarcable. ¿Vale? El precio volvió otra vez a la zona esta que teníamos marcada de antes y aquí yo sí que hice esta operación, ¿vale? Que me sacaron en stop, fue una operación negativa, ¿vale? Tuve esta vela de rechazo con lo que en ese momento era este volumen. ¿Vale? Considerando que el volumen ya se había reducido un poco y que la media estaba un poco más estable, pues ese volumen más alto me llamó la atención, me pareció relevante, la vela era de rechazo claramente, cerrando por encima del nivel, pues yo ahí me puse largo, ¿vale? Y me sacaron en stop aquí abajo. ¿De acuerdo? Bueno, es una operación estándar de las que suelo hacer muchas veces, de doble suelo, con volumen en el segundo apoyo y bueno, pues esta salió mal como tantas otras que salen bien, ¿vale? El precio siguió presionando hacia abajo, pero no teníamos retrocesos en ninguna zona relevante para poder entrar corto, ¿de acuerdo? Hasta que finalmente aquí se dio la vuelta, no teníamos nada marcado, aunque tampoco hubo ninguna vela de rechazo ni nada que nos hubiese valido. El precio se dio la vuelta y entonces ya pusimos este nivel, ¿vale? Como veis, la tarde estuvo bastante movidita. A partir de aquí empezó a subir, ¿vale? Haciendo impulsos, retrocesos, pero tampoco tuve ningún retroceso a ninguna zona relevante que me pudiese valer, ¿vale? Llegaba a la zona de los precios de apertura y lo mismo, aquí parecía que se paraba y tal, pero tampoco tuvimos ninguna vela de rechazo con clímax, nada, no tuvimos el disparo, por así decirlo, ¿de acuerdo? De esta zona se movía a la zona de aquí, es decir, el precio se iba moviendo entre zonas, que eso está bastante bien, pero no nos dejaba señal, con lo cual pues no hacíamos nada, ¿vale? De aquí otra vez se dio la vuelta, el precio volvió otra vez para arriba a esta otra zona que teníamos marcada también, que era un nivel anterior, ¿vale? Tampoco teníamos vela de disparo por aquí para poder entrar corto, con lo cual nada para mí. ¿De acuerdo? Ya ha llegado a cierto momento y cómo se estaba comportando, yo dejé la pantalla, ¿de acuerdo? Y el precio siguió bajando y aquí tenemos esta posibilidad. Además me acuerdo que 5 minutos antes les dije a los chavales, oye chavales, esto hoy está para no hacer nada. Y me marché. Pues 5 minutos después tenemos esta vela de rechazo, ¿vale? Fijaros como el volumen claramente en esa, tanto en la barra anterior, lo que pasa es que la barra anterior avanza muchos puntos y es normal que haya bastante volumen, ¿vale? Aunque probablemente si la diseccionamos el volumen más grande estará por abajo, pero bueno, esa vela es de rechazo, es un pin bar, tenemos claramente clímax de volumen porque es mucho más grande que toda la media del volumen anterior, ¿vale? Es decir, esta vela, por ejemplo, tiene su volumen, está mucho más claro, mucho más climático que la que yo cogí. ¿Vale? Fijaros que la que yo cogí, aunque es verdad que tenía mayor volumen, pero la media estaba en torno a los 1000 y algo contratos. Cuando sale esta barra tan climática de volumen, la media ya no está tan alta, la media ya está en torno a los 600, 500, 600. Fijaros la diferencia, por lo que yo siempre os digo, de que el volumen es relativo a lo que tienes en ese entorno. ¿Vale? La operación habría sido buena directamente, es decir, la entrada teórica de esta habría sido igual que la otra que yo hice. Entrada al cierre, el stop por debajo y el TP en 1 a 1, pues yo calculo que estaría como por aquí. ¿Vale?
Ahora le sacaré la foto, la pondré todo bien y la subiré. ¿Vale? Pues igual que esta operación no salió mal, esta podía haber salido, o sea, esta salió bien. Es decir, pues mira, yo ayer Murphy quiso que tuviese la situación mala. El día anterior fue la buena, pues ayer la mala. Coger la mala y no coger la buena. Pero bueno, el precio subió de nuevo a esta otra zona que teníamos también marcada anteriormente. ¿De acuerdo? Ahí se volvió a dar la vuelta, volvió a bajar, estuvo aquí haciendo el tonto con el nivel, al final fue para abajo, rompió. Ayer tuvo un comportamiento bastante, aunque se movió entre zonas, que eso está bien, pero para lo que yo opero, muy errático, no estaba claro que fuesen a ser largos de fondo ni cortos de fondo, es decir, no estuvo nada fácil, por así decirlo. A pesar de todo, hubo dos señales que cumplen con mis patrones, cogí la mala, no cogí la buena. Bueno, ya está. Así es el mercado, ¿vale? Y en el Nasdaq, pues un poco peor todavía, si cabe, ¿no? Es decir, tenía este nivel marcado, ¿vale? El precio pues subió a esa zona, se dio la vuelta sin señal, sin nada. Teníamos mucho volumen en general también. Fijaros, la media en el Nasdaq yo la tengo en 2.000 contratos y fijaros que desde las 3:30 hasta las 5 y pico todo el rato estábamos por encima de esos 2.000 contratos, ¿vale? Es complicado operar así. ¿De acuerdo? Nada, un poco las figuras son las mismas. El precio bajó a esta zona, hizo un giro de precio, marcamos esa zona por si había algo interesante, volvió a subir a toda la zona de apertura y tal. Aquí se dio la vuelta, ¿vale? Rompió ese mínimo anterior, se dio la vuelta por aquí abajo, no la tenía marcada. Seguro que hay algún nivel antiguo, pero yo cuando son muy viejos ya no los cojo, no los considero. ¿Vale? Aquí se dio la vuelta, ¿vale? Sí que vemos un volumen un poco más alto y más constante en este último tramo de caída, que nos puede estar avisando de que tal vez se vaya a dar la vuelta, pero no teníamos nada. Empezó a hacer impulsos y retrocesos, pero lo dicho, impulsos y retrocesos que no eran limpios a zonas anteriores, que no eran con ABCs, o sea, no tuve ninguna posibilidad de disparo, ¿vale? Este nivel que lo tendríamos marcado de aquí, ¿de acuerdo? Llegó a esa zona, no tuvimos disparo, ¿vale? Aquí hubo un poco de rechazo, pero no es una vela que cumple con lo estándar, tampoco tiene volumen, pero tampoco es muy climático, ¿vale? Se dio la vuelta, volvió a bajar a la zona anterior, otra vez para arriba, o sea, hizo un poco el mismo comportamiento que el Dow, moviéndose entre zonas, ¿vale? Más o menos bien, pero sin señales de disparo. ¿Vale? Habría estado muy bien que no lo hizo después de este giro de precio aquí, ¿vale? Aquí si os fijáis tenemos 2 o 3 velas de rechazo, ¿vale? Pero no tenemos clímax. Esa habría estado muy bien porque habría podido ser un bonito doble techo, ¿de acuerdo? Y la habríamos cogido desde el principio, pero no hubo clímax, hubo velas de rechazo, pero no hubo clímax, ¿vale? A partir de ahí lo mismo, empezó otra vez a bajar, bajó a toda esta zona relevante que teníamos de antes, finalmente la rompía, pero el retroceso no se paraba ahí y continuaba profundizando, o sea, no hizo movimientos limpios. ¿Vale? Con tanto volumen hay mucha volatilidad y hay podríamos decir como que el precio está muy nervioso, ¿vale? Y para nosotros eso no nos favorece, nos interesa que haya volatilidad, pero no nos interesa que pase de ciertos niveles, ¿vale? Para mí este entorno que hay en este momento, estos días, pues vale la pena no hacer nada o hacer solo a las que ves exageradamente claras que tengas que probar, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado y os veo el próximo día. Gracias.